El Evangelio según Lucas capítulo 4, versículo 1 en adelante. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Normal, ¿sí o no? Tantos días sin comer, que tenga hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús, respondiéndole, dijo: escrito está. Y me gustaría que subrayen la Biblia, ¿sí? Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo, esta es la segunda tentación, a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Y si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén, tercera tentación, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está. ¿Quién está hablando allí? ¿Quién está hablando? El diablo. ¿Que el diablo también conoce la palabra? Sí. Le dijo lo que el Señor le había respondido. Porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y quiero que, si pueden, marque allí ese versículo final, que es el versículo 13, donde dice que por un tiempo se apartó. Ahora, nosotros sabemos que el Señor venció en la cruz del Calvario, ¿sí o no? El Señor venció. Y quiero remarcar esto, que no es el mensaje, pero para que usted conozca. El diablo al Señor nuevamente no puede venir a tentarlo, porque ya lo hizo cuando estuvo allí 40 días en el desierto. Pero el Señor no solamente lo venció ahí, sino que también lo venció en la cruz del Calvario. Entonces, al Señor el diablo ya no lo puede tentar. Pero sí a quién puede tentar. ¿A quién puede tentar? A nosotros. Y mire, quiero hoy hablar acerca de esto y por qué el conocer la palabra. Este mensaje tiene como título La autoridad fundamental. La autoridad fundamental. Y quiero, en primer lugar, dejar establecido, cuando hablo de la autoridad fundamental, estoy haciendo referencia ¿a qué?
¿Qué es autoridad en nuestras vidas? Muchos lo tenemos. La palabra. La palabra es autoridad. Por eso, aún nosotros tenemos que entender que la palabra tiene autoridad en sí misma. Porque la palabra, sí, es palabra ¿de quién? Palabra de Dios. Y la palabra tiene autoridad y tiene poder. ¿Quieren buscarlo en Hebreos 4:12? Si puede, acompáñeme en la lectura. Dice la palabra de Dios en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva, en Reina Valera 1960. Es viva y eficaz y más cortante. Entonces no solamente tiene autoridad, sino que tiene poder, porque dice que la palabra de Dios es cortante. ¿Sí? Que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire el poder que hay en la palabra, iglesia. Que dice que penetra, pero también parte. Ahora quiero que podamos leer Hebreos 4:12 en la versión Dios habla hoy. Dice, la palabra de Dios tiene vida y poder. La palabra de Dios tiene vida y poder. Es más aguda que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más íntimo de la persona y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! No es cualquier cosa la palabra de Dios. Por eso es la autoridad fundamental en mi vida. Y te quiero decir algo, adelantándome un poco a la palabra. Es por eso que el diablo no quiere que tú conozcas la palabra de Dios. Porque el diablo sabe que cuando hay un cristiano lleno de la palabra de Dios, se va a levantar en contra de nuestras vidas. Pero sabe que está perdido. Porque contra la palabra de Dios, él no puede. Dice que cuando Jesús menciona aquí donde leímos en Lucas 4, y más precisamente el versículo 4 dice, Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Ahora, ¿de dónde sacó ese versículo el Señor? Porque nosotros conocemos que el Señor sabía la palabra, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, Él sabía la palabra porque Dios le revelaba. Pero mire, si usted quiere, acompáñeme a Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Y fíjese ese versículo que dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Por qué la palabra tiene autoridad? Porque la palabra es desde los primeros tiempos en el hombre. Ya estaba la palabra. Y la palabra ha permanecido por los siglos de los siglos. Mire, dice en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, la parte final. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El Señor responde con una palabra ya dicha por Dios, una palabra de autoridad.
¿Y por qué el Señor le responde eso? Mire, vaya al contexto del capítulo 4. Dice, por 40 días fue llevado al desierto y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. A ver, el Señor tenía el hambre natural como toda persona después de tanto tiempo de no haber comido. Imagínense, el Señor 40 días de ayuno en el desierto. ¿Tenía hambre? Por supuesto. Y quería comer. Y allí viene el diablo a decirle, bueno, entonces dile a estas piedras que se conviertan en pan. Pero ahí estuvo la respuesta del Señor. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si el Señor no hubiese conocido las Escrituras, ¿cómo podría haber respondido de esta manera? Porque había una necesidad física que era real en su vida. Sin embargo, Él viene con una verdad sobre lo que el diablo le estaba hablando. No solo de pan el hombre vivirá. Y quiero hacer un poquito de una reseña histórica acerca de esta palabra. Escrito está, para aquellos que toman apunte o nos siguen por las redes. Esta palabra compuesta, escrito está, aparece 80 veces en la Biblia. 80 veces. 17 en el Antiguo Testamento y 63 en el Nuevo Testamento. A ver, para el Señor conocer el Antiguo Testamento le era fácil si Él leía el rollo, pero Él ya sabía la palabra que Dios había hablado. Ya la conocía. Entonces por eso le pudo responder. Dios, para escribir la Biblia, la que hoy tenemos, utilizó a 40 escritores por un periodo de 1600 años para comunicar su mente en forma escrita. Miren si no es necesario conocer la palabra. Si yo a través de la palabra estoy conociendo los pensamientos de Dios sobre mi vida. Pero no solamente eso. Escrito está, afirma que solamente la Biblia es la palabra de Dios. Solo la Biblia, no otro libro. No otro libro. Porque nosotros conocemos que está el libro del Mormón, conocemos que está la Torá, conocemos que otras religiones también tienen algo en que se basan, pero solo la Biblia es la palabra de Dios, la cual es la autoridad fundamental en mi vida. Por eso yo les hablé recién de que debo leer la Biblia, porque debo conocer la palabra para cuando el diablo venga. A ver, dice que se apartó por un poco de tiempo. Al Señor ya no lo puede tentar más, pero sí lo puede hacer con nosotros. Y viene con acechanzas el diablo. Y viene con mentiras. Y si yo no conozco la palabra, ¿cómo hago? Entonces por eso la palabra es necesaria, porque el Señor Jesús en ese momento usó la Escritura como la autoridad fundamental. ¿Desde dónde el Señor le dijo escrito está? ¿De dónde? De la palabra. Y usted me puede decir, el Señor conocía todo. Sí, Dios conocía todo, pero no, estaba como Señor. Sepamos identificar los tiempos. Él estaba como Señor, 100% divino,
pero 100% hombre también. Pero un hombre que conocía la palabra de Dios. Porque le dijo, escrito está. Cada vez que el diablo vino con una acechanza, el Señor le dijo, escrito está. Tomó la palabra como autoridad fundamental para poner fin a cualquier argumento del diablo. ¿Cuántas veces el diablo lo tentó allí, estando en el desierto? ¿Cuánto? ¿Y cuántas veces el Señor le dijo, escrito está? Entonces, el Señor puso un fin a los argumentos, a las mentiras, a los engaños del diablo. Y yo marqué aquí en el bosquejo, nosotros también debemos usar la palabra como autoridad fundamental para las acechanzas del diablo. Yo también tengo que usarlo. Busqué la definición de la palabra fundamental. Dice que sirve de fundamento o de base, pero también habla de que es muy importante para algo. A ver, ¿para qué me es fundamental conocer la palabra? ¿Para qué? Para contrarrestar las mentiras del diablo. Ahora, ¿qué significan las dos palabras escrito está? Jesús está diciendo que la autoridad final no es lo que dice Satanás, ni ningún ser humano, sino que la autoridad final es lo dicho por Dios. Por eso yo debo conocer la palabra. A ver, el diablo te puede decir cualquier cosa. Los hombres te pueden decir cualquier cosa. Pero qué importante es conocer lo que Dios dice de ti. Qué importante es conocer. Y miren, trabajando hoy en esta palabra, hay dos cosas para nuestra vida contra las acechanzas de Satanás. ¿Qué son las acechanzas? Nosotros conocemos el título aquí en Lucas 4 que habla de la tentación de Jesús. ¿Saben qué son las acechanzas? Escuchen. Amenaza oculta o disimulada para perjudicar a alguien utilizando el engaño. ¿No es eso lo que le hizo Satanás a Jesús? Utilizando el engaño. Es un acoso constante y planificado para engañar o mentir con el propósito de hacer todo daño posible. Mire lo que significa las palabras acechanzas. ¿Quieren que se lo repita? ¿Dónde se quedaron? Escuchen. Acechanzas. Amenaza oculta o disimulada para perjudicar a alguien utilizando el engaño. A ver, cuando el diablo vino con esto al Señor, le estaba diciendo ¿qué? Lo estaba tentando con mentiras. Pero con mentiras no que no eran verdad, sino con cosas que él quería utilizar para que el Señor, a ver, sabemos que el Señor le respondió correctamente. ¿Qué hubiese pasado si no le respondía? Escrito está. ¿Qué problema, no? Entonces, ¿por qué yo debo conocer? Porque el diablo va a venir con la verdad a engañarte. Dice la segunda parte. Es un acoso constante y planificado para engañar o mentir con el propósito de hacer todo el daño posible. Solo Lucas habla que Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue al desierto. Vean al diablo, sabiendo que el Señor estaba lleno del Espíritu Santo, fue y lo tentó. ¿Cuánto más a nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Que nos cuesta leer la palabra, nos cuesta
buscar a Dios. Mire si el diablo no va a venir con acechanzas en contra de nuestras vidas. Por eso yo quiero que sepamos en esta noche dos cosas importantes. Lo primero, es importante conocer la palabra de Dios. Tocar al que está al lado tuyo y de paso despertarlo. Decirle, es necesario o es importante conocer la palabra de Dios. Es importante. ¿Para qué? Escuche, Jesús no solo se limitó a contestar con fe la palabra de Dios, sino que dio testimonio de que ella no solo fue dicha por Dios, sino que también fue escrita. Porque el Señor, ¿cómo le respondía? Escrito está. No solamente Él tenía fe en la palabra y daba testimonio, sino que Él decía, está escrito. Está escrito. Cada vez que el diablo vino a tentarlo, cada vez que el diablo venía con una acechanza, que es esta forma que el diablo utiliza con un acoso constante y una de las acechanzas que muchas veces el diablo pone y tú dices, yo soy hijo de Dios, pero el diablo te dice, pero si tú eres hijo de Dios, ¿por qué te pasa esto? ¿Por qué te pasa lo otro? Y está. ¿Saben por qué? Porque la palabra misma de Dios dice que en el mundo tendremos aflicciones, tendremos tribulaciones. El diablo te lo está diciendo con una verdad de Dios. Y fíjate, vas a la iglesia y te sale todo mal. ¿Quién te está hablando? El diablo. ¿Pero qué le respondes tú? Yo soy un hijo de Dios y Dios ha prometido estar conmigo. Y Dios ha prometido bendecirme, aunque me estén pasando cosas. Pero si yo no conozco la palabra, ¿qué hago ante esa mentira? Y me termino frustrando porque es verdad, me pasan cosas. Y estoy en el camino del Señor y me enfermo. ¿Y quién te dijo que no te vas a enfermar? Y a veces pasamos por tiempos de escasez. A veces pasamos por problemas. ¿Y quién te dijo que no va a suceder eso? Pero el diablo viene allí con una acechanza a trabajar como lo hizo con el Señor. El diablo trató de referirse a la palabra escrita, ya que él también conoce lo escrito en la Biblia. El diablo conoce lo que está escrito en la Biblia. Solo la usó para tratar de confundir a Jesús. Y aquí me quiero detener, porque él le habló con la verdad, pero quería traer confusión en la mente del Señor, para hacerlo caer. Porque si usted lee las tentaciones, fíjese qué tentaciones el diablo le propuso. No le propuso cosas malas, le propuso cosas muy buenas. ¿Y qué hace el diablo a los cristianos? ¿Qué le propone? Cosas buenas. Dejá ir a la iglesia, no perdas más el tiempo. Si mirá, las cosas tuyas no van a cambiar nunca. Viene y habla con mentira. Pero yo debo entender algo. El diablo no pudo con el Señor. No pudo, iglesia. Ya que la palabra era vida en Jesús. Y él no solo la conocía con su mente, sino que para él era su fe y vida. La palabra para el Señor era su fe y vida. No se sostenía en otra cosa que no fuera la palabra. Ahora, para que yo me sostenga también en la palabra, debo conocer la palabra. Y si no leo nunca la palabra, no la voy a conocer nunca. Entonces el diablo va a venir con acechanzas, va a venir con engaño. ¿Y sabes qué? Va a lograr su objetivo. Pero qué diferente es cuando hay un hombre de Dios que conoce la palabra y en el nombre de Jesús le dice, escrito está. Vete de aquí, diablo mentiroso. Dios dice tal y tal cosa sobre mi vida. Por eso es importante conocer la palabra. Y también es importante, lo segundo, reconocer que el diablo la usó para tentar a Jesús, pero falló. El diablo usó la palabra. ¿Y saben por qué falló?
No porque no la conocía, sino porque tenía una interpretación errada. ¿Quién tiene solo revelación de la palabra? Levante su mano. Diga: los hijos de Dios. A los hijos de Dios les es revelada la palabra. ¿Por qué yo debo conocerla? ¿Por qué yo debo leerla? Porque aún dice que el Espíritu Santo me va a enseñar. El Espíritu Santo me va a revelar. Mire, vaya a Deuteronomio capítulo 29. Deuteronomio 29, versículo 29 también. Escuche lo que dice. Mire, ¿por qué yo debo conocer la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios no solamente es autoridad, sino que también es verdad en mi vida. Dice Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Amén. Mas las reveladas son ¿para quién? Levante su mano en esta noche. ¿Para quiénes son las reveladas? Para nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los hijos de Dios. Y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Mire, si no conviene conocer la palabra. No solamente porque conocemos la verdad, sino porque también andamos en la verdad. Y nuestros hijos van a andar en la verdad. A ver, ¿cómo se conocía la palabra en los tiempos antiguos? De boca en boca. Los padres se las transmitían a los hijos. Hoy, gracias a Dios, que tenemos la palabra escrita en papel, pero se la estamos transmitiendo a nuestros hijos para que anden en la verdad. Mire, se lo voy a leer en la NBI. Lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. No solamente el Señor conocía, sino que era obediente a la palabra de Dios. Y cuando uno conoce y cuando uno es obediente, tiene autoridad para pararse en contra de toda mentira de Satanás. Y yo le puedo decir, escrito está. Y el diablo, te puedo asegurar que contra un hombre de Dios que conoce la palabra, no va a poder. No va a poder. Y más si estás lleno del Espíritu Santo. Y más si sos obediente. Y más si estás cumpliendo la palabra. El diablo no va a poder, iglesia. Puede venir con miles de mentiras, miles de engaños, miles de acechanzas a tu vida, miles de tentaciones. Pero contra ti no va a poder, porque eres un hombre. Y aún mire, ¿qué dice el Salmo 119, 105? Muy conocido. ¿Cómo es la palabra de Dios? Lámpara. ¿Vieron que lo saben? Les cuesta arrancar. Es lámpara a vuestros pies y lumbrera a mi camino. Miren lo que es la palabra de Dios. Por eso es la autoridad fundamental en mi vida. Y yo debo desafiarme a conocer la palabra. Y debo depositar mi vida de fe en la palabra. Porque sé que la palabra de Dios es la mente de Dios para mi vida. Pero también sé que la palabra de Dios es la verdad. Es la verdad. El Señor estaba lleno del Espíritu Santo. Y gloria a Dios por eso. Pero el Señor conocía la palabra. Porque las 3 veces le dijo a Satanás el diablo, escrito está. Escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. ¡Qué maravilloso! Y Dios hoy nos da la oportunidad de no solamente leer, sino de llenarnos de su palabra.
Que en mí pueda estar el sentir de decir, Señor, yo amo tu palabra. Quiero meditar en tu palabra. Quiero escudriñar tu palabra porque es la autoridad fundamental en mi vida. Te puedes saber canciones. Puedes ser un hombre de oración y gloria a Dios que lo seas. Pero cuando el diablo venga a tentarte, tú con una palabra de Dios le vas a decir, vete de aquí, Satanás. El Señor se lo dijo y me encanta porque le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Pero en el 8, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está. Autoridad en la palabra, no en mi vida, en la palabra, porque yo sé lo que soy delante de Dios. Soy un hijo de Dios. Soy un heredero del reino de Dios y estoy en esta tierra con un propósito de Dios. No soy alguien, soy un hijo de Dios, soy un heredero de Dios y estoy con un propósito de Dios en esta tierra. Ahora, ¿cómo sé eso? A través de la palabra. A través de la palabra. Lo cual yo debo, en estos días que vivimos, iglesia, volver a la lectura de la palabra. ¿Saben por qué? Porque estamos en tiempo de una gran lucha ideológica. De una gran lucha ideológica. Y si yo no conozco la palabra, a ver, como decimos allá en el sur, no aquí, cualquier tren te va a llevar. Y no es así. Las corrientes de este mundo no me pueden llevar para cualquier lado si yo conozco la palabra de Dios, porque estoy parado en la verdad. Y el mundo que diga lo que diga, pero Dios dice esto. Soy un hijo de Dios. Soy heredero del reino y de las promesas de Dios, pero por sobre todas las cosas estoy en esta tierra por un propósito de Dios. ¿Para qué estás? Algunas personas hasta dicen, no sé para qué nací. ¿Y saben por qué dicen eso? Porque no conocen la palabra. Porque si conocieran la palabra, van a decir, no, Dios tiene un propósito para mi vida. Y como dice el Salmo 138:8, no solamente lo conozco, sino que voy a declarar que Jehová cumplirá su propósito en mi vida. No lo dice el hombre, lo dice la palabra, que es la autoridad fundamental en los hijos de Dios. Amén.